Buenas noches, estamos aquí en nuestro programa Hablando de Salud. Hoy pues tenemos una entrega más de nuestro programa y vamos pues justamente de inicio pues con el doctor Pablo de la Mota a conversar sobre lo que son las reflexiones de este día. Con ustedes el doctor Pablo de la Mota. Muy buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a tener un tema muy importante que espero que ustedes con su famosa paradita de la noche y toque de queda a las 8, de 8 a 9, ustedes pongan atención y le saquen un provecho excelente. En la reflexión de hoy dice, si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte te mostrará que nadie es mejor que nadie en esta tierra. Muy Gracias. bien, excelente. Pues hoy, esta noche, pues también tenemos a nuestro hermano, doctor, profesor Sergio Solís Taveras, quien pues nos va a hacer sus comentarios con respecto a las guerras. Gracias amigos televidentes. Vamos a decir un no a la guerra. Hay que invitar al mundo, a los grandes líderes, a conciliarse, a entenderse por la vía diplomática. La guerra es una enfermedad. Es la mejor respuesta a la destrucción del hombre y a la producción inmensa de enfermedades de todo género. Donde pasa la guerra, pasó la muerte, pasó la enfermedad. Por eso nosotros bautizamos a la guerra como la enfermedad real y verdadera. ¿Por qué los seres humanos se empecinan en introducirse en conflictos que tienen salidas diplomáticas y salidas reales de diálogo, concertación, de entendimiento? Y mejor eligen la pólvora. Y en estos instantes, en estos mundos donde lo digital, la modernidad está en su máxima expresión, hasta la tecnología robótica, las guerras ahora mismo amenazan al mundo porque hay diferentes vertientes en la guerra, guerras biológicas, armas nucleares, armas atómicas y armas que realmente dañan el medio ambiente y la conservación de la especie. Es grave y terrible ver cómo se destruyen ciudades, cómo hay seres humanos que lo vemos catapultado entre concreto, tierra y cemento. Niños, adultos, adultos mayores, envejecientes. Este mal de este siglo afecta y no respeta ningún tipo de calidad del ser humano. A los líderes, a los que dirigen las potencias mundiales, no importa del lado que estén, vamos a sentarnos, a conversar y hablar para evitar esta catástrofe que termina amenazando la existencia del globo terráqueo. Desde República Dominicana, digamos no a la guerra, digamos no a la violencia y digamos sí a la conservación de ríos, valles, mares, agua, aire y tierra. Excelente comentario, profesor. Pues nada más y nada menos que hoy tenemos a la doctora Aide García Pepén. La doctora es investida de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. También es médico salubrista y médico familiar. Entonces, también la doctora obtuvo su título en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Pues la doctora es una excelente charlista que esta noche nos va a deleitar a nosotros. Así es que con ustedes la doctora Aide García Pepén y con el tema medidas preventivas para el dengue. Buenas noches, doctora, bienvenida a su programa. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Es importantísimo que hablemos sobre dengue y más en un momento donde existe una alerta epidemiológica. Sabemos que el dengue es una enfermedad que es producida por la picadura de un mosquito. Este mosquito
inocula o transmite un virus. Este virus puede ser hay 4 tipos de virus que puede ser. O sea, el dengue puede afectar a las personas hasta 4 veces. Sí, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Es fácil. Muchas veces las personas cuando tienen situaciones de haber padecido dengue, piensan que tienen que bajar la guardia y no tomar ningún tipo de medidas para prevenir esta enfermedad. Y sin embargo, como puede ser recurrente y en nuestro país circulan alrededor de 3 tipos del dengue, es importantísimo que tengamos en cuenta qué cosas hacer al momento de alerta epidemiológica y durante todo el año, porque nuestro país es un país endémico. En este país vive el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite la enfermedad de dengue y transmite también otras enfermedades, como el Zika, chikungunya, fiebre amarilla. Entonces debemos de tener en cuenta al momento de saber cómo guardar nuestra agua, qué debemos hacer. El dengue puede dar a las personas de manera sintomática. Se puede encontrarse que simplemente un malestar general, dolores en el cuerpo, algunas fiebres y pasar así. Pero en otras veces el dengue puede complicarse o puede producir manifestaciones clínicas que son como más fuertes. La primera manifestación y que más llama la atención a las madres de los niños afectados por dengue es la fiebre. Hay que recordar o saber que esta fiebre son permanentes, es una fiebre que no se quita. Yo le digo en la consulta a las personas cuando van a visitarnos que la fiebre no es lo que más me provoca la llamada de la atención. O sea, es importante, hay que mantenerla controlada, pero no se va a quitar. La fiebre del dengue es permanente en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué se debe de hacer cuando tengamos una persona adulta, un niño, un familiar con dengue y que tenga estas fiebres? Consumir suficiente líquidos, la hidratación es sumamente importante, no hay que esperar que la persona se deshidrate, hay que prepararle sopa, hay que prepararle jugo, hay que beber sueros y hay que usar analgésicos que sean igual que el acetaminofén. ¿Por qué hago esta información de que debe de ser tipo acetaminofén? Porque en el dengue otros tipos de analgésicos puede provocar complicaciones. Puede provocar sangrados y puede provocar irritaciones estomacales, que es lo que queremos que no pase. Entonces, en personas que son alérgicas al acetaminofén, existen ya otro tipo de medicamentos antipiréticos que bajan la fiebre, como el ácido mefenámico, popularmente la gente le habla de Ponstan, pero solo estos 2 medicamentos deben de ser usados. Y siempre cuando hablo de dengue lo hago con mucho ahínco, no para que la persona compre cantidades industriales de estos medicamentos, sino que tengan en cuenta de aún en las clínicas o en los hospitales, estos son los medicamentos que deben de usarse. Entonces, saber, número 1, que la fiebre no va a bajar, se va a mantener el niño o la persona con febrículas, calentito, sí se va a menguar en el momento en que usemos el analgésico. Se debe de usar cada 4 a 6 horas, dependiendo de la característica de la fiebre y la intensidad o los dolores que tenga la persona, y mantener la hidratación. Doctora, Sí. ¿y cómo usted cree que yo puedo saber que mi niño tiene dengue sin que lo vea un médico? ¿Qué debo yo de hacer como padre o como madre, cualquiera que tenga su niño? ¿Cómo saber que tiene dengue y no otra enfermedad que provoca fiebres que se mantienen, como la amigdalitis, por ejemplo? Exacto. Que mantiene la fiebre alta y no se le quita? ¿Cómo esa madre va a saber si tiene o no dengue ese niño? Inicialmente, cuando tengan las fiebres, uno debe de hidratar a la persona y también tener la posibilidad de poder asistir a este paciente con el médico, porque tenemos que hacer algún tipo de descarte. O sea, llevarlo al médico. Llevarlo al médico inmediatamente, para que no lo evalúen esperar. Y sobre todo para que monitoreen los análisis. Sobre todo el hemograma es muy indicativo.
Hay que tener en cuenta de que muchas veces las personas cuando tienen procesos febriles quieren que de inmediato se le mande a hacer la prueba de dengue. Y la prueba de dengue no se hace positiva en los primeros días, sino después del 5.º día de la fiebre. Oh, eso Entonces, es importante. sí, existe una proteína que es una prueba más actualizada, que es pronóstica, que es la NS1, que ahora en el país se está utilizando, pero todavía las inmunoglobulinas para dengue son las pruebas más confiables y se elevan o se hacen detectables a partir del 5.º día. Ni siquiera nosotros mismos los médicos al principio de la enfermedad podemos hacer el diagnóstico diferencial entre dengue, entre gripe, entre chikungunya, entre amigdalitis o cualquier enfermedad febril. Que sí se tiene en cuenta las características de la fiebre, las condiciones clínicas de la persona. Regularmente en procesos de dengue las personas tienen dolores en el cuerpo general, dolores a nivel de los ojos, las fiebres que es el síntoma primordial o principal. Sí le comento a las personas cuando tienen estas enfermedades que le puedan mareos, se puede comportar como cualquier otra enfermedad, cualquier virosis. Hacerle los hemogramas de manera periódica, cada 24 horas, cada 48 horas, dependiendo de las características de las condiciones de la persona. ¿Por qué digo de las condiciones? Porque no depende solo de las características clínicas, muchas veces también depende de la forma en que la persona pueda tenga acceso al centro médico y tenga la posibilidad de mandarse a hacer entonces el hemograma, que es lo que nos va a determinar qué condiciones tienen las plaquetas, si están bajando, qué condiciones tienen los glóbulos blancos, que son las células de la defensa, si también están bajando. Principalmente cuando hay procesos de dengue, las plaquetas empiezan a disminuir y es un signo de alerta el que las plaquetas bajen por debajo de 150, que es lo que nosotros por normativa lo tenemos especificado. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que en caso de que uno tiene dengue, tiene la fiebre, tiene el dolor y se mantenga la persona haciéndose sus hemogramas y tomando las medidas que le indicaron con el analgésico acetaminofén y las hidrataciones y la limpieza en el hogar, porque es importante saber que debe de haber limpieza para evitar que cualquier patógeno, cualquier enfermedad sea oportunista de que esta persona esté siendo afectada y que las células de la defensa estén bajando. Entonces, es importante también reconocer los signos de alarma. Los signos de alarma para dengue principalmente son vómitos y dolores abdominales. El niño se queja, regularmente yo digo el niño porque son las poblaciones más vulnerables. El niño o la persona se puede quejar de que tiene vómitos y que todo lo que consume lo expulsa y que tiene dolor de barriga. Con este simple signo, uno puede alertarse de que las cosas no están funcionando de manera correcta y tiene entonces que volver a revisar al niño, mandarle a hacer sonografías y que el médico entonces haga otro tipo de expertise en cuanto a los laboratorios y la evaluación de esa persona. Otro signo de alarma es que la persona tenga alteraciones en su conciencia, que se ponga, como decimos aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, se ponga blandito, que no responda, ese signo se llama letargia. No hay que esperar que el niño o que la persona caiga hasta este nivel. El simple hecho de que la persona enferma empiece a disminuir la respuesta de la conciencia, eso no debe de llamar la atención. Y otro signo de alarma, que es lo que las personas regularmente esperan y no deben de esperar hasta que llegue ahí, son sangrados visibles, ya sea a través de la orina, a través de los mismos vómitos, a través de las fosas nasales, bota sangre por la nariz, por la boca, por el tracto urinario, por las heces fecales, y no hay que esperar que la persona comiencen a tener este signo. Entonces, ¿qué les digo muchas veces a los pacientes cuando van a la consulta? Como uno de los signos de alerta es el sangrado, hay que tratar de que el consumo de los líquidos y de los alimentos que la persona tenga no sean alimentos de color rojo. ¿Por qué? Algo tan sencillo
como que la persona que consume, por ejemplo, hígado, o consume fresas o guayabas o ají morrón, refresco, el mismo, hay sueros de hidratación de color rojo, puede vomitar o puede hacer, poner color a la orina, entonces puede confundir si es producto de lo que haya consumido o si es producto del proceso de la enfermedad per se. Principalmente en cuanto a las manifestaciones clínicas, eso es lo que se toma mucho en cuenta. Con relación a las medidas de prevención, podemos clasificarlas como de manera individuales, colectivas y generales, por así ponerlo en una clasificación. En cuanto a las individuales, obligatoriamente tenemos que evitar a toda costa que se forme el mosquito, que existan lo que nosotros llamamos los criaderos. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que en el lugar donde nosotros guardamos el agua sea un lugar herméticamente cerrado. Si tenemos el agua en pote, cerrar los potes con tapas. No di que con pañito, póngale tapa al pote y ciérrelo bien. Si es en el tanque, colocar cloro alrededor del tanque, dejar que se seque ese cloro y luego llenarlo para taparlo. ¿Cuál es la importancia de que se ponga el cloro en el tanque? Es por el ciclo del mosquito. El mosquito regularmente deposita sus huevos en los bordes de los recipientes. Entonces, al usted untar cloro, ya sea en el tanque, en la cubeta, en la cisterna, en las piscinas, cuando usted pone cloro en estos espacios, usted va a evitar que se depositen los huevos y que luego se transformen en gusanos. Entonces, muchas veces hay campañas que cloro untado, tanque tapado, la gente le echa el cloro por encima. No es solamente el clorar el agua, es también tener la precaución de matar el huevo para evitar que el gusarapo o la larva del mosquito se forme. Otra medida preventiva individual es el uso de mosquiteros. No sé si mucha gente conoce los mosquiteros porque yo creo que ni pues lo... si no, un buen aire acondicionado. Que no. Bueno, en el aire acondicionado se puede formar el mosquito. Sí. Yo pensaba que no. Sí, yo también se pensaba puede. lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el aire acondicionado, cuando está apagado, quedan gotas de agua y puede el mosquito ahí reproducirse. Lo que hay que mantener siempre limpio, higienizado. Y esa superficie de agua que tiene el aire acondicionado después de apagarlo, ¿es suficiente para criarse el mosquito ahí? Donde quiera que haya un gusarapo puede criarse el mosquito. No, claro. Sí. Pero me refiero para llegar a formarse el gusarapo, sí, en esa gota de agua que queda pendiente, ¿es suficiente? Lo que sucede es lo que le estaba explicando. Depende de las condiciones del aire acondicionado. Hay aire acondicionado que hemos visto que no le dan ningún tipo de mantenimiento y la gente simplemente supone que porque está en un lugar más fresco el mosquito no va a estar. Y hay aire acondicionado que son repartidores de mosquitos. Usted viene y lo prende y lo que hace es que sale los vectores a partir de ese espacio. Tanto, no solamente en el aire acondicionado y en los lugares donde nosotros almacenamos agua, también nos fijamos que el dengue es más proclive a producirse en los momentos de lluvia, porque en las azoteas o en los patios o en los lugares donde tenemos espacios abiertos, el agua de lluvia inunda esos espacios y las personas ni lo barremos, ni tenemos tampoco el declive en esos espacios, o tenemos algún tipo de basura o de cacharro ahí colocado. Yo lo comentaba en una escuela que fui, hasta un cascarón de huevo. Usted puede encontrar, o una funda, una botellita de agua, una tapita de agua. Usted puede encontrar ahí la formación del gusarapo y del mosquito. Porque luego nunca cae boca abajo. Eso dicen. Entonces, muy bien, excelente. Recuérdense que estamos pues en nuestro programa hablando de salud porque la vida es lo primero. Pues ahora vamos a unos pequeños comerciales, pues el doctor
Pérez Pérez nos va a hablar sobre curiosidades de salud. Día Internacional de la Niña. Las niñas son líderes agentes de cambio, defienden el bien e impulsan el crecimiento en todo el mundo. Son una fuente esencial del cambio, transformador para lograr la igualdad de género, y la educación es una herramienta fundamental para lograr su desarrollo de una manera eficaz. El Día Internacional de la Niña se focaliza sobre la necesidad de abordar los retos a los que se enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Las niñas tienen derecho a vivir en seguridad, de manera saludable y a recibir una educación no solo durante sus años de formación. Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas. El día 12 de octubre, que es hoy, se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Reumáticas y de manera específica de la artritis reumatoide. Esta fecha tiene como objetivo crear conciencia sobre la existencia y el impacto de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Las enfermedades reumáticas son las patologías que afectan las articulaciones, los tendones, músculos, ligamentos, huesos y en ocasiones también pueden dañar a otros órganos como la piel, vasos sanguíneos, riñón, corazón, pulmones y sistema nervioso central y periférico, así como el sistema inmunológico. Día Mundial de la Raza. 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza o Día del Encuentro entre dos culturas, en recuerdo del contacto visual de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de 2 meses al mando de Cristóbal Colón, a lo que posteriormente se denominaría América. El Día de la Raza es también llamado Fiesta de la Hispanidad y fue instituido para contribuir a la unidad de los pueblos que tienen en común el idioma, la religión, la raza y la cultura. Y hasta aquí, efemérides en Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Doctora, Muy bien, excelente. una de las sintomatologías que tiene el dengue en sus inicios, que inclusive es un signo de cierto tipo de alarma, es el rash morbiliforme que produce y petequias en la piel. ¿Podríamos considerar eso como algo propio del virus o es que ya en ese momento está haciendo efecto la disminución de la plaqueta? Cuando se habla del rash o las petequias, regularmente hay algún tipo de de apertura en la microcirculación endotelial. Entonces, es una de las características que se tiene en cuenta al momento de pensar que esa persona pueda tener algún tipo de complicación. Entonces, claro, hay veces que por la misma fiebre las personas se ponen rubicundas, se ponen enrojecidas y puede tener algún tipo de petequias aisladas. Pero cuando encontramos estas petequias de manera, o sea, estos puntos, para que la persona entienda que petequias son como esos puntos rojos que dan en la piel, de manera general, esto puede relacionarse con la extravasación de los líquidos y tiene afinidad con la parte de las alarmas. O sea, regularmente cuando al inicio del dengue, lo que se espera es las fiebres y la persona con los malestares generales. Por eso es que desde un principio se manda a hidratar, precisamente para que esta persona no tenga ese daño endotelial y posteriormente esta característica que usted comenta. Muy bien, doctora. Yo quiero, por ejemplo, aclarar una duda que siempre he tenido. Sí. Resulta que en una ocasión yo tuve una paciente con 18 semanas que me la mandaron por un proceso alérgico, precisamente por el rash que tenía, y resulta que una muchacha del interior con fiebre le manda a hacer la inmunoglobulina para dengue, dio positivo. La mantengo ahí tranquila con su acetaminofén, su vigilancia, hidratación. Resulta que estando yo en el trabajo, me llaman que la paciente está haciendo epistaxia.
yo le digo a la enfermera que de inmediato me le mande a poner un paquete globular y que llame al hematólogo para que sea el que maneje el caso. Pero yo me hice una pregunta que nunca le he encontrado respuesta. Vamos a ver. Y espero que usted sí me la dé. Si es una muchacha, no se importa que sea señorita o una mujer, pero que no haya tenido hijos, que no esté embarazada, y tiene dengue y le llega la menstruación, ¿qué se hace? En caso de que se llegue la menstruación, regularmente las mujeres tenemos algún ciclo, al menos que no sea su menarquia, y que sea una jovencita que por primera vez, coincidencialmente durante el dengue, le pueda ocurrir. Pero uno relaciona, acuérdese que la parte de la historia clínica, la evaluación con la persona, la información que te da cada paciente es importante, el indagar. Y además hay características específicas. Si el sangrado es solo transvaginal, con dolor abdominal, que es uno de los signos que puede tener, y la persona dice, para tal fecha me corresponde la menstruación, en caso de que sea una mujer regular, uno lo puede asociar a esto. Y puede evaluar también cómo está la presión arterial media. En el momento de que las personas tienen algún tipo de sangrado, regularmente hay un descenso de la presión arterial media, hay características clínicas que a nivel intrahospitalario ya uno puede detectar cómo está la presión arterial media, cómo está el hemograma en esa persona, cómo está la hidratación en esa persona, los signos cardíacos, cómo está respondiendo, la frialdad de los miembros de las manos o de los pies. Entonces, el hallazgo tiene que ser obligatoriamente con una evaluación consensuada de qué es lo que estoy buscando. Okay. No es posible que una persona tenga la menstruación y uno lo relacione con algún tipo de sangrado cuando todas las otras características clínicas están normales. Entonces uno dice, bueno, tiene dengue, pero está estable en función a la enfermedad per se. Y ahí indagamos. ¿Le toca a usted la menstruación en este momento? ¿Usted tiene alguna característica? Incluso hasta el mismo estrés puede provocarle la menstruación en la mujer. Pero obligatoriamente tenemos que relacionarlo con los signos y las características clínicas de la persona para uno poder alertar y verificar qué cosa tiene. Porque si el paciente tiene, por ejemplo, vómitos con sangre, hay que hacer el diagnóstico diferencial con un Mallory Weiss, obligatoriamente. Con cualquier enfermedad de tipo gastrointestinal podría hacerse el diagnóstico diferencial, incluso con algunos tipos de virosis. O sea, regularmente uno relaciona los sangrados con características gastrointestinales, pero podemos darnos cuenta, por ejemplo, si una persona tenga algún tipo de irritabilidad en la garganta, en la faringe, te puede hacer un sangrado. Todo depende de las características de la sangre. O sea, hay características semiológicas, características que tienen que ver con la forma en que el paciente te presente cada síntoma para uno poder orientarse. No es tan fácil uno poder descartar, y además, como yo siempre comento y también nuestros profesores decían, en medicina 2 y 2 no son 4. Usted puede tener 2 y 2 y en un momento puede ser 6, en un momento puede ser 4, en un momento puede ser 1. Entonces, esa expertise médico es importantísimo. Muchas veces algunos pacientes se quejan de que a los familiares los médicos ni le pusieron la mano, ni le comentaron. Entonces es importantísimo el tomarse un minuto, aunque sea, y conversar con los familiares. Por ejemplo, yo que soy médico de familia y trabajo en un centro de primer nivel en un barrio, me gusta mucho esperar qué pregunta me tiene la persona. Y a veces ni siquiera las consultas se extienden tantísimo, porque el explicarle a las personas me evita que esta enfermedad pueda llevarse a una complicación con el simple hecho de ellos saber qué es lo que tienen que esperar. Y uno hablarle así, claro, mira, signos de alarma son estas 3 cosas que te dije: vómitos y dolores de barriga, el nivel de conciencia cómo está y cómo está sangrando o no el paciente. Otra de las manifestaciones de las medidas preventivas que tomamos en cuenta
aparte del uso de mosquitero, el tapado correcto del agua, el uso de screens, son medidas colectivas. Obligatoriamente tenemos en nuestros barrios, en nuestras casas, que solicitar a los vecinos y a los allegados que hagamos limpiezas en los callejones, en las calles, la basura. Es importantísimo. Y como había comentado ahorita en el programa, en los momentos de lluvia es más proclive a que se desarrolle este mosquito por el asunto de la acumulación del agua. Muchas veces nos encanta poner plantas en nuestros hogares o floreros. Si estamos ahora mismo en dengue, tengamos un poquito de conciencia y de inteligencia y tratemos de evitar estas prácticas. Un niñito me preguntó en una escuela que fui a darle una charla, pero yo quiero que se formen los gusarapos para mis pececitos. Yo le decía, pues pon en el tanque al mismo pececito. Cuando tengo ahí el pez va a evitar que se me forme la larva. Y tan pronto se forme la larva, lo va a consumir y va a evitar que este gusarapo se transforme en la figura adulta del mosquito y no nos pique. Entonces, obligatoriamente esa medida colectiva es importantísima, que las personas tengamos en cuenta de que no vivimos solos. Aún usted viva en un lugar con ciertas condiciones y el otro en menos condiciones, el mosquito no tiene distinción de fronteras. El mosquito se va a ir a Bellavista, a Buenavista, al Naco, a Guachupita, va a estar donde sea. Entonces es importantísimo que tengamos esa medida colectiva de prevención. Muy bien, doctora, excelente. Mire, yo tenía pues 2 preguntas y dentro de ellas estaba, ¿cuál es la clase social más frecuente? Si es clase media, baja o si es clase alta. O sea, quiero que usted nos explique aquí a nosotros cuál es la clase social más frecuente donde sucede el virus del dengue. Otra cosa, yo quiero saber cómo yo identifico qué paciente se va a internar o qué paciente se va a manejar de forma ambulatoria. Porque si fuera que todos los pacientes con dengue lo internáramos, medio país estuviera interno. Entonces es importante que usted pues le explique a la población qué paciente usted ingresa y qué lo maneja de forma ambulatoria. Ok. Con relación a las clases sociales, el dengue no respeta clases sociales, pero sí existen lo que en salud pública nosotros llamamos determinantes sociales y estructurales. Eso quiere decir, los determinantes son los acompañantes que desde nuestra vida siempre están con nosotros. Los niveles de educación, el nivel sociocultural, las condiciones de vivienda, todos esos acompañantes nos dan las oportunidades o nos quitan oportunidades al momento de nosotros tener cualquier desarrollo en nuestras vidas. Entonces, por ende, por asuntos de determinantes y de brechas sociales, una persona que tenga mejores condiciones económicas tiene mejor manejo de las aguas. Entonces, por ende, si en espacios donde existen cisternas cerradas con manejo de las aguas residuales, buenos patios que puedan absorber el agua lluvia, que no haya basura cerca, va a haber menos cantidad de mosquitos y por ende menos enfermedades circundantes, menos enfermedades de dengue circundante. En los espacios donde haya depósitos de agua y no manejo, basura, va a haber más probabilidades de que la persona se enferme. Si nos ponemos a ver hoy, 12 de octubre del 2023, hay centros hospitalarios de lo que antes llamábamos públicos, que son de tercer nivel todos, pero todavía podemos hablar públicos y privados, que están abarrotados por dengue. Y centros privados que están diciendo que no tienen cama. O sea, hay ahora mismo, no voy a decir los nombres, pero si vemos, por ejemplo, las redes sociales de cada uno de esos centros, sí, lo están publicando. No tenemos ahora mismo camas disponibles. O sea, evidentemente, aunque usted vaya a un centro público y sea de un seguro subsidiado o sin seguro, o vaya a un centro privado
también tenemos las mismas condiciones en cuanto a la parte social. La segunda pregunta era, se me quedó. ¿Qué paciente usted ¿Cuál interno? identifica Okay. que va a internarse o cuál ¿O paciente cuál usted se va a maneja en la internar? casa? Exacto. Yo siempre comento que el dengue no hay que esperar complicarse. O sea, tan pronto usted tenga las medidas de prevención y evite que el mosquito se produzca y cada una de las cosas que hemos hablado, y si tiene desde un principio la luz, la chispa de poder hidratar, el bañar, el usar medios físicos. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad cuando eran chicos de que sus abuelas o su mamá cogían esa ponchera y le echaban un poquito de berrón y bañaban al muchachito con fiebre. Es ese tipo de cuidado, de limpieza, de mimo, es importante al momento de evitar la enfermedad. Pero por supuesto, existen los que nosotros hablamos de prontuarios de dengue, que son las normativas que nos dicen qué características tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de dengue. Ahora la definición es con y sin signo de alarma y dengue grave. El dengue grave, inicialmente se produce un signo de alerta, las plaquetas bajan, los glóbulos blancos bajan y la persona no puede ni siquiera tener la oportunidad de consumir por vía oral. Entonces, esas características clínicas de plaquetas por debajo de 100, 150, como dice el prontuario, de glóbulos blancos por debajo de 3.000, los vómitos recurrentes, dolores abdominales, sangrados. No hay que esperar todo esto, pero sí manejarlo mediante la observación y ver qué características, si la persona en este día está mejor o está empeorando, si está mejorando. Eso debe de llamarnos la atención. Es importante también, al momento de manejar dengue ambulatorio, que la persona tenga un contacto con el centro y con el médico. Usted le va a decir a la persona, hay un material que el Servicio Nacional puso a la disposición de los centros de primer nivel, que habla de cada una de las cosas que hemos conversado en la noche de hoy. Y le dice a las personas, mire, si usted ve que su hijo o su familiar está padeciendo esto, llévelo a la emergencia. Lo que quiero que quede como bien enfatizado es de que el hecho de que a usted no le interne una persona no es por negligencia del médico, es que simplemente no todos los dengue se debe de ingresar. Exactamente. Entonces, quédese en su casa, maneje los líquidos, mantenga los hemogramas de manera periódica, cada día o cada 2 días, tal como se lo hayan indicado. Y si tiene algún signo de alerta, vaya a verificar cómo está para que el médico le dé entonces las informaciones del lugar. Muy bien, doctora, excelente. Es una muy buena orientación. Pues recuerden que estamos en su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Vamos a seguir con curiosidades de salud. La gente suele hacer más preguntas médicas a Google que a un doctor. El órgano más grande del cuerpo humano es la piel. La piel se cambia constantemente a lo largo de la vida. Además, el peso de todas las células muertas puede llegar hasta 18 kilos. 7 segundos es lo que demora la comida en ir desde la boca al estómago. Se estima que en el cuerpo tenemos 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Cuando te sonrojas, también lo hace el revestimiento de tu estómago. Tus ojos son siempre del mismo tamaño, pero tu nariz y tus orejas nunca paran de crecer. Tu nariz puede recordar hasta 50.000 olores. Asimismo, la mujer tiene mejor olfato que el hombre. Los ataques al corazón son frecuentes los lunes. Según un estudio realizado durante más de 10 años y que verifica que los lunes muere el 20% más que
por esta otra causa. Razón. ¿Por cuál es la razón que suceden los ataques los siempre hay lunes? trabajo, pues. Algunos consideran El humo del domingo. que es por lo que ya te imaginas, ¿verdad? ¿A quién le gustan los lunes? Hasta el merengue Y hasta lo dice. aquí Caramba, ya viene el lunes. nuestras curiosidades en Hablando de Salud. Doctora, Ajá. yo le voy a ayudar a usted en algo por experiencia. Sí. Pero no, eso no está escrito en libros. Ajá. Y la experiencia es mía. Es la prevención del dengue con la ingesta de 1 o 2 dientes de ajo en la mañana. Porque los compuestos salicínicos que tiene el ajo y los compuestos azufrados emiten un olor característico que el mosquito no se le acerca a la persona que lo ha ingerido, porque el mosquito pica por el olor que obtiene de la persona que va a picar. Entonces, la hija mía salió embarazada en el momento de la chikungunya. Entonces, la chikungunya, como es bien sabido, produce una disminución del tamaño del cerebro. Y yo tan pronto salió embarazada, le dije, tómate 1 o 2 dientes de ajo diario. Cuando le faltaban 15 días para la fecha probable de parto, yo le dije, ya suspéndela para evitar los problemas ocasionados por un antiagregante plaquetario como es el ajo. Pero sí, siempre lo recomiendo, porque yo por experiencia lo tengo, que me lo he tomado en momentos que yo he estado haciendo algo de importancia. Entonces, debo estar mucho tiempo sentado, me he tomado 1 o 2 dientes de ajos y al rato no se me acerca un mosquito. Ahora, usted, por ejemplo, hay gente que me dice, no, pero que ese bajo ajo en la boca. Yo no, si te molesta, a ti no te importa que tú tengas un olor a ajo en la boca, ni quién lo huela. Tiene que no ponerse se te una acerque mentajol, profe. no, hay algo que lo quita. O de totalmente, guardia, una porque menta de guardia. La mentajol lo que hace es que enmascara un poco, pero el perejil lo quita. Tú masticas un tallito de perejil y te quita el olor a ajo de la boca. No lo sabía. No, tampoco lo sabía. Eso es como les dije, es una experiencia que tengo, porque ¿y cómo me di cuenta? Ya que nosotros los que privamos en investigar, el alma clásica de nosotros es la observación. Claro. Y yo estaba cocinando allá en una finquita que tengo en el Ceibo, y el mismo día me como mi diente de ajo sazonando la carne. Entonces resulta que en ese momento, en ese día no me picó un mosquito. Cuando pasó el tiempo del ajo, entonces ya comenzaron a picarme los mosquitos al otro día. Y esa fue la observación que me dio a entender que el ajo podría evitar que el mosquito te pique. Ah, pero mira qué Es interesante. una Niños, cápsula eso, educativa, eso, aunque sí me llama la atención que si el ajo es un antiagregante plaquetario, habría que ver específicamente en el dengue cuando Sí. queremos evitar la extravasación, y precisamente son las plaquetas las que sufren principalmente un Yo daño. sabía que también iba a decir eso. Entonces, como que la fisiopatología hay que investigar ahí un poquito, a ver si el ajo Realmente produce sí, eso. sí, da mejoras o puede confundir. No, porque estamos hablando para prevenirlo, no para tomarlo cuando Bueno, o sea, para manera preventiva ahí sí. Sí. También los repelentes Sí. es una de las medidas de prevención. Si hay repelentes naturales con vainilla, no sé si sabían que la vainilla es un repelente natural. Sí, y el ajo también es un repelente natural. Y por último, las medidas preventivas que ya son macros, que son medidas que son regionales, medidas que tienen que ver con políticas públicas. Claro, uno cuando habla de medidas de políticas públicas, uno piensa que es soñando que está, pero hay que comentarla. O sea, cada gobierno tiene que saber que la gente necesita tener espacios de vivienda y espacios abiertos donde exista la posibilidad de que el cúmulo de agua lluvia pueda drenar.
y no solamente contenes y aceras, sino también áreas verdes. Nosotros vamos a cumplir un año de una situación que pasó en noviembre el año pasado, de que se llenaron espacios debajo de torres y hubo una inundación en nuestra ciudad capital. Entonces, aún tenemos las alertas de ciclón y estamos en la temporada ciclónica, o sea que aún nos queda dengue durante todo este mes y los próximos 2 meses venideros. Entonces, una de las medidas de mayor importancia es la planificación urbana. Obligatoriamente, como le dije, es un asunto... No, precisamente por eso es que hay que hacer tanto énfasis. Nosotros en salud pública trabajamos mucho la parte que tiene que ver con las prevenciones, pero sobre todo las partes que tienen que ver con políticas públicas. Sí, es importante que los regidores que ahora están en los ayuntamientos y los mismos, sí, hay que planificar dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir. No es posible que en nuestro país sigamos teniendo este nivel de hacinamiento y que las casas usted la alquile o la venda sin saber qué cantidad de personas van a estar ahí y que los espacios públicos sean de nadie. Entonces, eso hay que planificarlo. Otra cosa también importante en políticas públicas son los acueductos. Obligatoriamente, si no existiera necesidad de almacenar, de almacenar el agua, se disminuiría los índices de enfermedades por dengue. Porque tenemos ahí el slash de cloro untado, tanque tapado, pero si usted no tiene que tapar un tanque porque usted tiene agua potable permanente, eso es una medida de prevención de mucha importancia y de mucho impacto en el país. Otra cosa también que tiene que ver con políticas públicas es el manejo de las aguas residuales. Es importantísimo saber que debe de existir espacios donde se reestructure y se organice las aguas. Y sobre todo el manejo de los desechos sólidos. Esa es también otra de las medidas preventivas. No es posible que en nuestro país a los médicos de primer nivel y a los promotores nos manden a los diferentes callejones y a las calles a buscar la basura que el otro haya acumulado, cuando aquí no hay ningún sistema de reciclaje, ni haya ningún tipo de organización con los desechos sólidos y los desechos orgánicos tampoco. Entonces, la mayoría de los vertederos en República Dominicana son a cielo abierto. Ahí hay cúmulos de agua y se posa y puede trabajar larvas e enfermedades múltiples, no solamente mosquitos, sino diferentes roedores, vectores de diferentes tipos. Entonces, cada una de estas medidas, yo le dije a ustedes al principio del programa que vamos a hablar de medidas individuales, medidas colectivas y ahora medidas ya más macro, son importantísimas al momento de planificar y de hablar de dengue. Vamos a continuar siendo un país endémico, sí y solo sí no hagamos una planificación en conjunto de estas 3 medidas preventivas. Y lo grande del caso es lo mucho que se ha gastado en millones de pesos en la prevención del dengue y todavía sigue apareciendo mucho por la falta de educación que tiene la población. El tiempo es oro y ya se nos terminó el tiempo. Nos estamos dando tremendo banquete con la doctora Aide Josefina García Pepén, tremenda disertante que nos envió aquí la doctora Vicioso, nuestra gran amiga, coordinadora y jefa de aquí del Santo Domingo Este. Doctora, para finalizar ya este programa, ¿cuáles serían las palabras de exhortación que usted le daría a toda la comunidad, a toda la población, tanto nacional como internacional, para el asunto de la prevención del dengue? Como estuvimos conversando, es importante que las personas no tengamos esa alerta ni esa alarma cuando sintamos que una de nuestros familiares tengan fiebre. Comencemos a tratarlo desde la casa y, como habíamos hablado, llevémoslo a los centros de primer nivel a que se evalúen, a que se haga el diagnóstico diferencial, a que nos indiquen los análisis que correspondan y a tener medidas de higiene generales. Principalmente esas cosas nos va a ayudar muchísimo
a evitar la producción de los mosquitos y a evitar que las personas se compliquen por dengue. Muy bien, doctora, excelente charla, pues. Vamos a esta tener que noche. invitarla porque es Hay que que el tema invitarla está a otro- demasiado sustancioso. Sí, 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 ¿Qué sí, cree? Pero espere, definitivamente. profesor, Estamos de la claros verdad. en eso. Yo quiero que usted, doctora, pues les dé los números de teléfono a los pacientes para que los pacientes se puedan comunicar con usted. Y es importante Siempre que recordando, sepan siempre exactamente recordando. que En hora solo no, un hora solo no. número de teléfono es que el dominicano se graba. Entonces, la doña que va conduciendo quiere anotar su número, entonces para el vehículo a la derecha y coge su lápiz de deja y anota ahí su número. Entonces es importante No, eso. pero no, esa señora sigue con el Tiene su celular y celular, lo marca ahí, no tiene el Ya lo importa. marca el mismo, sí. Marca el celular. Más que- Teléfono de contacto. Yo más que contacto personal, quiero exhortar a la comunidad en general a que visiten los centros de primer nivel que le quedan cercanos. En los centros de primer nivel de los barrios, en lo que eran clínicas rurales, en los pueblos, existen médicos preparados, médicos, por ejemplo, yo soy médico familiar, hay médicos generales, se le van a dar la oportunidad de que usted tenga ese primer contacto y esa primera evaluación y las indicaciones correspondientes antes de embalarse o irse corriendo hacia los hospitales a abarrotarlo y a que haya una sobrepoblación interna y utilizando las emergencias en donde no es necesario que sea así. Muy bien, de esta forma damos las gracias, nos sentimos sumamente complacidos con su presencia, doctora Aide García, en nuestro programa, su programa Hablando de Salud, en nombre de todos los anfitriones. Primero, gracias a Dios por habernos permitido esta sesión y al staff. En nombre del staff de Hablando de Salud, muchísimas gracias por su presentación. Gracias a ustedes. De esta forma concluimos un programa más de Hablando de Salud porque la vida es lo primero. Hasta una próxima entrega.